Dicen que el amor de una madre nunca muere, pero, ¿qué pasa cuando es un hijo quien deja escrito su último te quiero en un diario escondido bajo la cama? Suscríbete y quédate hasta el final, porque esta historia te romperá el corazón, y te recordará lo que significa amar de verdad. La casa olía a invierno y a recuerdos que nadie se atrevía a tocar. Las cortinas permanecían cerradas desde hacía semanas, y el polvo había empezado a formar una capa fina sobre los muebles, como si el tiempo mismo hubiese decidido detenerse frente al dolor. Marina caminaba descalza por el pasillo. Cada paso era un eco, una nota perdida que resonaba entre las paredes donde antes había risas, dibujos en la pared, y ese sonido tan particular de un niño corriendo sin motivo aparente. Pero ahora, nada. Solo el silencio. Un silencio tan espeso que casi podía tocarse. Era domingo. Un domingo cualquiera para el resto del mundo, pero no para ella. Desde que su hijo había muerto hacía 3 meses, los domingos se habían convertido en su mayor enemigo. Eran los días en que la ausencia se volvía insoportable, en que su mente la traicionaba imaginando que aún estaba en su habitación, dormido, con su pijama azul y su pequeño dinosaurio de peluche apretado contra el pecho. Pero no estaba. Esa mañana, mientras el café se enfriaba sobre la mesa, algo dentro de ella cambió. Tal vez fue el peso del silencio o tal vez fue esa voz interior que a veces llega cuando uno ya no tiene fuerzas. Se levantó despacio, con los ojos hinchados, y decidió hacer algo que no había tenido valor de hacer desde aquel día, entrar en la habitación de su hijo. Llevaba 3 meses evitando ese lugar. Había cerrado la puerta el día del entierro y nunca más volvió a abrirla. Decía que no estaba lista. Que no quería enfrentarse a los juguetes, a la cama sin deshacer, a los cuadernos de dibujos. Pero en el fondo sabía que lo que no quería enfrentar era la realidad, la idea de que su pequeño Daniel, su niño de 9 años, ya no iba a volver. Abrió la puerta despacio, como si temiera despertar a alguien. El aire que salió de la habitación tenía el olor que solo dejan los niños, mezcla de lápices, jabón y algo indescriptiblemente dulce. El cuarto seguía exactamente igual que aquel último día. Los zapatos junto a la cama, el cuaderno de matemáticas a medio hacer, y en la pared, los dibujos que él mismo había pegado con cinta, soles sonrientes, cohetes de colores, y una frase escrita con rotulador rojo. Mamá, cuando sea grande te voy a comprar una casa al lado del mar. Marina se llevó una mano al pecho. El aire se volvió espeso. Cerró los ojos y dejó que el dolor hiciera lo que quisiera con ella. Lloró. Lloró como si el mundo se estuviera rompiendo otra vez. Como si el tiempo retrocediera hasta aquel hospital, a la cama blanca donde su hijo la miró por última vez y le dijo con voz débil, no llores, mamá, que todavía estoy contigo. Esa frase la perseguía cada noche. La repetía una y otra vez, intentando creer que tenía algún significado más allá de la despedida. Marina permaneció de pie en medio del cuarto, observando cada detalle como si se tratara de un altar. Las sábanas aún conservaban la forma del cuerpo pequeño que dormía allí. Había dibujos esparcidos en el suelo, un coche de juguete detenido frente al armario, y en el escritorio, una libreta con la portada doblada. La tomó entre sus manos. Era el cuaderno que usaba para escribir cuentos inventados. Lo abrió. En la primera página había escrito, con letra torpe y grande: Las aventuras del capitán Daniel y su mamá viajera. Debajo, había un dibujo de los dos en un barco. Ella sonreía, él llevaba un sombrero de cartón. Marina acarició el papel con los dedos temblorosos. Era tan simple, tan puro. Y sin embargo, el dolor que sintió fue insoportable. Pasó horas allí dentro, tocando los objetos como quien intenta retener algo que ya no está. Encendió la pequeña lámpara de dinosaurio que él usaba para dormir y se sentó en la cama. El sol comenzaba a caer, y la luz anaranjada que entraba por la ventana bañaba la habitación con un tono dorado, casi irreal. Fue entonces cuando lo vio. Algo sobresalía ligeramente bajo la cama, una esquina de cuaderno, o algo similar. Al principio no le dio importancia, pero la curiosidad, mezclada con un impulso inexplicable, la hizo agacharse. Extendió la mano y sintió el roce de una libreta cubierta de polvo. La sacó con cuidado. Era un diario. Una libreta azul, con la tapa gastada y un pequeño adhesivo en forma de estrella. Marina la miró un largo rato.
Nunca había visto ese cuaderno antes. Lo abrió. En la primera página, con letra infantil, Daniel había escrito: Este es mi diario secreto. Si mamá lo encuentra, espero que ya esté sonriendo otra vez. El corazón de Marina se detuvo por un segundo. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus manos temblaban. Pasó a la siguiente página. Hoy mamá lloró otra vez cuando pensó que no la veía. Yo no sé por qué llora tanto. A veces creo que es por mí, pero no quiero preguntarle. Cuando llora, me escondo y le dibujo cosas felices. Porque si sonríe, el día se pone más bonito. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel, desdibujando algunas letras. Marina cerró el diario con fuerza y lo apretó contra su pecho. Sintió que el alma se le partía en dos. Su hijo había visto todo. Su tristeza, su cansancio, su lucha. Y sin decir una palabra, había cargado con ello en silencio. Encendió una vela y se sentó en el suelo, junto a la cama. Afuera, la noche caía sobre la ciudad, y la luz temblorosa de la vela hacía que las sombras danzaran en las paredes. El diario descansaba en su regazo, como una puerta abierta hacia algo que ella no sabía si estaba preparada para conocer. Expiró hondo. Y yo leyendo. El sonido de las hojas al pasar era suave, casi un susurro. Marina sostenía el diario entre sus manos con un cuidado reverencial, como si al mínimo movimiento brusco pudiera romper algo sagrado. Cada palabra escrita por su hijo era una ventana a su mundo, a esa mente inocente que había intentado comprender lo que ni siquiera los adultos logran entender del todo, el dolor, el miedo, la pérdida. Hoy fue un día bonito. Mamá cocinó panqueques y yo le puse demasiada miel. Se rió y me dijo que así no se podían comer, pero igual los probó. Después me dolió el pecho otra vez, pero no se lo dije. Si se entera, vuelve a llorar. Marina sintió un nudo en la garganta. Dolor en el pecho. Daniel nunca se había quejado de nada, o al menos no de algo que pareciera grave. Tenía asma desde pequeño, sí, pero lo controlaban con inhaladores. ¿Qué dolía?, pensó. Pasó a la siguiente página. Hoy no fui al colegio porque mamá dijo que llovía mucho. Pero creo que no fue por eso. La oí hablar por teléfono con la doctora. Dijo algo de resultados. Después me miró y me abrazó más fuerte que nunca. No quiero que se preocupe. Voy a portarme bien y a no decirle nada de los dolores. Marina se quedó inmóvil. Los resultados. Sí, claro, recordaba aquel día. Daniel se había sometido a unos exámenes porque últimamente se fatigaba con facilidad. Ella pensó que era el asma. El médico también lo creyó. O al menos eso le dijo. Siguió leyendo, con los ojos empañados. Me gusta escribir en este cuaderno porque aquí no tengo que ser valiente. Puedo decir que tengo miedo, y el cuaderno no me juzga. A veces pienso que si me quedo dormido y no despierto, mamá se va a quedar sola. No quiero eso. Por eso le prometí a Dios que si me toca irme, le mande una señal para que sepa que estoy bien. Las lágrimas de Marina cayeron una tras otra sobre la página. Daniel lo sabía. De alguna forma, su hijo sabía que algo no iba bien. Y aún así, había decidido callar, para protegerla. El reloj de la mesilla marcaba las 2:17 de la madrugada. El silencio de la casa era tan profundo que solo se escuchaba el viento afuera, chocando contra las ventanas. Marina seguía leyendo, con la respiración entrecortada, incapaz de detenerse. Hoy le pedí a mamá que durmiera conmigo. Me dijo que ya soy grande, pero igual se quedó hasta que me dormí. Cuando desperté, ella no estaba. Fui a su cuarto y la vi mirando una foto mía de cuando era bebé. Lloraba bajito. No entiendo por qué llora tanto si yo estoy aquí. Pero creo que es porque siente que algo malo va a pasar. A veces yo también lo siento. Marina cerró los ojos. Recordaba esa noche. Recordaba el temblor en las manos, el miedo sin nombre, la sensación de que el tiempo se les escurría entre los dedos sin que ella supiera por qué. Nunca imaginó que él lo había notado todo.
El diario continuaba con días más luminosos, momentos cotidianos, excursiones al parque, tardes de dibujos, películas y risas. Pero incluso entre esas líneas simples, había una ternura que dolía. Mamá me dijo que los valientes no son los que no tienen miedo, sino los que lo enfrentan. Yo creo que ella es más valiente que todos. Porque aunque le duelen los ojos de tanto llorar, siempre me sonríe igual. La vela junto a la cama ya se había consumido casi por completo. La luz titilante lanzaba sombras en las paredes que parecían moverse al ritmo de la respiración de Marina. Sus dedos se detuvieron en la siguiente página, donde la letra de Daniela parecía más apretada, más nerviosa. Hoy la doctora vino a casa. Me dijo que tenía que descansar mucho. Mamá intentó sonreír, pero se le quebró la voz. Cuando se fueron, la escuché hablando con alguien en el teléfono. Dijo que no podía perderme. Yo no quiero que ella sufra, pero no sé cómo decirle que tengo miedo. Si se lo digo, va a llorar más. Así que mejor no digo nada. Marina llevó una mano a su boca, ahogando un sollozo. El corazón le dolía como si se partiera. Cada palabra era una daga dulce, el reflejo de un niño que, en su inocencia, había cargado con el peso del mundo solo para no verla triste. Apretó el diario contra su pecho y susurró, con la voz rota. Perdóname, mi amor, perdóname. Permaneció así durante varios minutos, temblando, hasta que el sueño la venció. La vela se apagó sola, y el cuarto quedó sumido en una oscuridad densa y tranquila. La mañana siguiente amaneció gris, con un cielo bajo que parecía aplastarlo todo. Marina no había dormido realmente. Soñó con Daniel, pero no como en los sueños dulces donde los recuerdos se disfrazan de esperanza. Lo soñó mirándola en silencio, desde el final de un pasillo largo, con el diario en las manos. No hablaba. Solo la observaba, como esperando algo. Despertó con lágrimas secas en el rostro. El diario seguía sobre su pecho. Y, por alguna razón que no entendía, sintió que debía seguir leyendo. Se preparó un café, aunque sabía que no lo iba a terminar, y volvió a la habitación. El aire aún conservaba su olor, ese aroma inconfundible a niño, mezcla de lápices y algodón. Se sentó junto a la ventana, abrió el diario en la página marcada por una mancha de cera de la vela, y ceo, di nuo. Hoy soñé que volaba. Mamá estaba abajo, mirándome desde el jardín. Yo quería gritarle que no tuviera miedo, que no me iba a caer. Pero no podía hablar. Cuando desperté, tenía el pecho apretado. A veces pienso que mi corazón late más despacio, pero no quiero decírselo a nadie. Marina apretó los dientes. Su hijo había sentido todo. El cuerpo hablándole, anunciando lo que los médicos no supieron ver. Se llevó las manos al rostro, como si quisiera arrancarse el dolor. Y yo leyendo. Mamá dice que cuando uno muere, va al cielo. Pero yo le pregunté a la abuela si allá hay juguetes. Ella se rió y me dijo que sí. No sé si le creo. Pero si algún día me voy, quiero llevar mi peluche de dinosaurio. Porque así no me sentiré solo. Marina miró el dinosaurio verde sobre la cama. El mismo que había sostenido el día del hospital, el que le había prometido no soltar. Aquel recuerdo la golpeó con fuerza. Las luces blancas, los doctores murmurando, el pitido del monitor que se apagaba, y el pequeño cuerpo inmóvil entre las sábanas. Recordó haberse aferrado a él como una náufraga a una tabla, rogando que abriera los ojos. Pero no lo hizo. Cerró el diario un momento. Su respiración era entrecortada. Las paredes parecían acercarse, el aire pesaba. Salió al balcón, buscando oxígeno, pero el mundo seguía igual de gris. Pasaron unos minutos hasta que volvió a sentarse, decidida a terminar de leer. No podía detenerse ahora. Había algo en esas palabras que la llamaba, como si su hijo todavía tuviera algo que decirle desde algún lugar que no comprendía. Hoy decidí escribirte algo, mamá, por si algún día encuentras este cuaderno. No quiero que te pongas triste. Quiero que sepas que no fue culpa tuya. Yo sabía que me iba a ir pronto. Lo supe un día en el hospital, cuando la doctora pensó que dormía. Dijo que mi corazón estaba cansado. Pero yo no dije nada.
porque tú me enseñaste que hay cosas que no se curan con medicinas, sino con amor. Y tú me diste tanto amor, mamá. Aquella tarde, Marina decidió leer el resto del diario hasta el final. Lo abrió por la última página escrita, había un dibujo pegado con cinta. Era ella, de pie bajo la lluvia, y a su lado, Daniel con una capa amarilla. Sobre ambos, un sol que asomaba entre las nubes. Debajo, con letra apretada, escribió: Este es mi secreto. Cada vez que mamá lloraba, yo le pedía a Dios que me dejara llevar su tristeza. Así, cuando ella durmiera, yo la respiraba despacito. Por eso me dolía el pecho, creo. Porque el corazón se me llenaba de todo lo que ella no decía. Pero no importa, porque si yo me voy y ella vuelve a sonreír, habrá valido la pena. Marina soltó un grito. Un grito ahogado, nacido del alma. Un sonido que no era solo dolor, sino también asombro. Esa era la promesa que él le había hecho sin palabras. El amor de un hijo tan puro que, en su inocencia, había querido cargar con el sufrimiento de su madre. Cayó de rodillas al suelo. Lloró, pero esta vez no con desesperación, sino con una ternura que dolía menos. Miró al techo, con los ojos empapados, y susurró: Gracias, mi vida. Gracias por tanto amor. Los días siguientes, Marina volvió a leer el diario una y otra vez. Cada línea, cada dibujo, cada palabra, se convirtió en una oración. Empezó a hablarle en voz alta, como si él aún estuviera escuchándola. Le contaba cómo había amanecido, qué había cocinado, a qué olía el jardín. Y aunque nadie respondía, sentía una presencia cálida, constante. Con el tiempo, decidió cumplir una de sus frases. Vendió la casa y se mudó cerca del mar. Allí, en una pequeña vivienda blanca, colocó el diario sobre una mesa frente a la ventana, junto al dinosaurio de peluche. Cada amanecer, el sol entraba por la ventana y bañaba las páginas abiertas, haciendo brillar la pequeña estrella pegada en la tapa. Y en las noches, cuando el viento soplaba suave, Marina juraba escuchar una voz pequeña, risueña, diciendo: Te lo dije, mamá. Todavía estoy contigo. Pasaron los años. El tiempo no borró el dolor, pero lo transformó. Marina siguió visitando el pequeño cementerio donde descansaba Daniel, siempre con una flor amarilla entre las manos. Le contaba cosas de la vida, de las olas, del sol, de los sueños que aún tenía. Y un día, antes de irse, dejó una nota dentro del diario, justo donde él había escrito su última palabra. Mi amor, tu secreto me salvó. Creí que la muerte era el final, pero tú me enseñaste que el amor es más fuerte que eso. Ya no lloro por lo que perdí, sino por lo que tuve. Gracias por enseñarme que el corazón puede seguir latiendo, incluso roto. Te amo para siempre. Cerró el diario, lo besó con ternura, y lo guardó bajo la cama. En el mismo lugar donde lo había escondido años atrás. Esa noche, el mar rugía con fuerza. Pero entre las olas y el viento, juró escuchar una risa. Una risa de niño, libre, eterna. Y por primera vez en mucho tiempo, Marina sonrió.